Buenas tardes compañeros, mi nombre es Efraín Plancarte Marín, mi matrícula es la 2002-1237, actualmente estoy cursando la materia de licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Juicio de Amparo 1. El reto es el reto 2, la jurisprudencia. Mi asesor es Daniel Humberto Díaz Aguirre. La fecha de elaboración de mi trabajo es el 14 de junio del 2022. Bueno, a continuación vamos a dar respuesta a los cuestionamientos que nos hace este reto. Respecto al caso 1, nos dice: señala el método de integración que se utilizó para la creación de esta jurisprudencia. Estamos hablando de la tesis 1A diagonal J 102 diagonal 2011. Bueno, aquí tenemos que este método que se realizó es por reiteración, puesto que de acuerdo con la Ley General de Amparo, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no ininterrumpidas por otra en contrario. Aquí tenemos que en las primeras 4 sesiones fue por unanimidad de 4 votos. En la quinta sesión fue por la unanimidad de 5 votos. Esta tesis se realizó en la novena época. Bueno, continuamos con el respecto al caso número 2, que dice: identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013 10A fuera sustituido por la jurisprudencia 1A diagonal J 78 diagonal 2018 10A, emitida por la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación. El título que lleva es Interrupción de la jurisprudencia 1A diagonal J 93 2013 10A. Un poco de lo que dice esta jurisprudencia. Dice que sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación inaudible de obediencia. Una nueva reflexión: esta primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisdiccional, puesto que la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de la audiencia inicial, en el sentido que se refiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que, conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionando a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no coincide con la libertad personal del citado. Bueno, aquí básicamente es que la primera jurisprudencia obligaba a dicha persona a presentarse, no le daba la oportunidad de decidir libremente, de hacer lo correcto o no. Y en la jurisprudencia que la sustituyó, ya le da la opción a esa persona de presentarse voluntariamente para llevar el procedimiento. Ahí
si el momento que no se presente se toman medidas necesarias y se usará la fuerza pública para que lo presenten obligatoriamente, entonces ya se le da la libre decisión para hacerlo o no. Obviamente al no hacerlo se hace de más delito y esto pues realmente pues le va a afectar a su proceso. Esta jurisprudencia se llevó a cabo en la 10ª época. En la parte 3 nos dice respecto al caso 1, 2 y 3 indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, ya lo habíamos mencionado, la primera fue en la 9ª época, la segunda en la 10ª época y la tercera nuevamente fue en la 9ª época. Para el caso 4, dice en el inciso 4, en el caso número 3 señala para qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Bueno, es la tesis P/J 145/2000, que se llama jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Bueno, la obligatoriedad de la jurisprudencia dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de la Nación, funcionando en pleno o en sala, es obligatoria tratándose de la que decrete el pleno y además es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y los unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Esta jurisprudencia fue celebrada en pleno en la 9ª época. Respecto al inciso número 5, nos dice, en el caso número 1, identifica si cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Bueno, aquí tenemos que sí se cumple, puesto que hay 5 sesiones ininterrumpidas y ninguna está en contra. En las 4 primeras sesiones fue de 4 votos y en la 5ª sesión fueron de 5 votos. Entonces sí cumple con lo que dicta el artículo 223 de la Ley de Amparo, que a la letra dice, vamos a leer un poquito lo que dice artículo 224, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Bueno, entonces basados en esto, pues tenemos que sí cumple con todos los requisitos necesarios. Bueno, y para la última parte me pide conclusión, presente un cierre. Bueno, es muy importante la jurisprudencia, puesto que es la interpretación de las leyes que nos rigen, entonces debemos acatarlas para no tener consecuencias jurídicas. Asimismo, como abogados debemos investigar las tesis con el objetivo de poder defender un caso correctamente o incluso para saber cuándo están violando las garantías individuales de las personas, como fue en el caso 2, donde se le daba la libertad de decisión a dicha persona hasta que, bueno, se le violaba su libertad a dicha persona hasta que se sustituyó una tesis por otra, porque pues, realmente violentaba sus derechos. Entonces para eso es bueno saber todo esto referente a la jurisprudencia, hacia las tesis, ya sea como ciudadanos o como abogados. Es muy importante porque así vamos a saber cómo defendernos cuando violentan nuestras leyes o inclusive como abogados defender a otra persona. Bueno, muchísimas gracias por mi parte es todo, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.